En junio del 2018 me piden en el segundo ejercicio que resolvamos esta ecuación. Bien, vamos a resolverla y de momento vamos a quitar los denominadores, por lo tanto yo este x al cuadrado lo voy a pasar aquí multiplicando. Tendríamos 4x al cuadrado menos 12, todo ello multiplicado por x al cuadrado, igual. Y aquí, bueno, lo voy a copiar y luego lo hacemos poco a poco. X menos 3, factor de 5x más 3. Esto es una identidad notable, pero quien no lo vea lo puede hacer aplicando la propiedad distributiva, ¿vale? Lo vamos a hacer de las dos maneras. Entonces aquí, primero, vamos a multiplicar x cuadrado por 4x cuadrado y luego menos 12 por x cuadrado. Por lo tanto, 4x cuadrado por x cuadrado va a ser 4x a la cuarta, menos 12 por x cuadrado va a ser 12x al cuadrado. Y aquí, fijaros que esto es la igualdad notable, que es a menos b multiplicado por a más b, que es una igualdad notable que es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Para hacerlo rápidamente, entonces esto sería a y esto sería b. Por lo tanto, a al cuadrado sería 25x al cuadrado menos b al cuadrado sería 9. Si no lo veis, fijaros que lo voy a hacer aquí al lado desarrollando lo que va a dar lo mismo. 5x al cuadrado por 5x por 5x me va a dar 25x cuadrado. 5x por 3 me va a dar 15x. Menos 3 por 5x me va a dar menos 15x. Y menos 3 por 3x por 3 me va a dar menos 9. Este y este se irá y efectivamente me da lo mismo. Una vez tenemos todo esto, lo pasamos todo al otro lado y tendríamos que 4x al cuadrado a la cuarta menos 12x cuadrado menos 25x al cuadrado más 9 es igual a 0. Y aquí podríamos agrupar estos dos términos y tendríamos que 4x a la cuarta menos 12 menos 25 es igual a menos 37x al cuadrado más 9. Nos encontramos que tenemos una ecuación bicuadrada. Por lo tanto, podemos hacer un cambio de variable. Podemos decir que x al cuadrado va a ser igual a t. Por lo tanto, aquí que tengo 4, como tengo x cuadrado por x cuadrado, porque esto es como si tuviéramos esto, ¿no? Entonces aquí tenemos 2x al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo poner 4t por t, que es t cuadrado, menos 37, aquí pone x cuadrado, yo pongo t más 9 igual a 0. Hemos hecho un cambio de variable y ahora simplemente podemos aplicar la ecuación de segundo grado, que dice que en este caso en lugar de x es t, es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo ello partido por 2a. ¿Para qué tipo de ecuación? Pues si no os acordáis, para ecuaciones del tipo, en este caso sería, bueno, se lo pone con la x, ¿no? Pero sería a t cuadrado más bt más t igual a 0. Es decir, ¿qué es la a? Lo que acompaña a la t cuadrado o a la x al cuadrado de manera general, que es 4. B, lo que acompaña a t, que es menos 37. Y c, el término independiente, que es 9. Por lo tanto, aplicando esta fórmula tendríamos que t es igual a menos 37. Pero como es menos negativo aquí, más 37. Más menos. B al cuadrado, que es menos 37 al cuadrado, pero siempre va a dar positivo. Menos 4 por a, que es 4, por c, que es 9. Todo ello partido por 2 por a, y a es 4. Vale, igual. Tenemos t, que va a ser igual a 37 más menos. Vamos a ver cuánto vale esto de aquí con la calculadora. Tendríamos 37 al cuadrado, no lo pongo negativo porque sé que me va a dar positivo. 37 al cuadrado menos 4 por 4 por 9 es igual a 1225. Es decir, esto me da 1225. Todo ello partido por 8. Vamos a ver si la raíz de 1225 me da entera o no. Me da efectivamente 35, 37 más menos 35 partido por 8. Y tendremos dos caminos, el de sumar y el de restar. Si a 37 le sumo 35, esto me da 72 partido 8, que ahora veremos cuánto es. Y si a 37 le resto 35, me da 2 partido 8. Vale.
72 entre 8 nos da 72 dividido por 8 nos da 9. No sé por qué esto es esta operación. 9 y 2 partido entre 8 lo podemos simplificar, que dividiendo por 2 es un cuarto, ¿vale? Entonces, ahora simplemente recordemos que no está acabada la ecuación. Para resolver la ecuación lo tengo que dejar el valor de x y aquí estoy dando el valor de t. Como hemos hecho este cambio de variable, que x cuadrado es igual a t, lo vamos a deshacer. Si x cuadrado es igual a t, para t1, que es 9, tendríamos que x cuadrado es igual a t, que es 9. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos la raíz de 9, que es igual a más menos 3. Es decir, x1 será 3 y x2 será menos 3. Para cuando t2 es igual a un cuarto, decimos que x cuadrado, haciendo el cambio, va a ser igual a un cuarto. Por lo tanto, x va a ser igual a más menos la raíz de un cuarto. La raíz de 1 es 1 y la raíz de 4 es 2. Como es más menos, tendríamos que x3 es igual a un medio y que x4 es igual a menos un medio. Y estas serían las soluciones de esta ecuación bicuadrada. Recordar que en una ecuación bicuadrada, como máximo, vamos a poder tener 4 soluciones, aunque también podrían darse casos donde tengamos ninguna solución o 2 soluciones y a veces dobles, ¿vale? Un saludo.